Buenas tardes, de nuevo con nuestra audiencia. Vamos a hablar esta tarde sobre 10 mitos en el embarazo. Quería tocar este tema porque a raíz de esta pandemia muchos pacientes que no han podido ir al consultorio me llaman constantemente preocupados porque no han podido ponerse la vacuna, porque tomaron tal medicamento y quién sabe le va a chocar a su bebé, porque les han hecho ecografías vaginales, qué sé yo, una serie de mitos que tienen los pacientes y que a veces no hay quien resuelva sus dudas. O a veces incluso van al médico y no les aclaran bien sus dudas. Entonces vamos a romper un poco esos mitos y vamos a empezar con uno de los primeros. Por ejemplo, el peso en el embarazo. Es ideal que una mujer empiece con un peso adecuado, ideal, más o menos, el peso debe ir casi cercano a la talla. Por ejemplo, si mide 1,60 m, por de ahí podría 2 kilos menos, sería 58 kilos. Si mide 1,70 m, algo de 65, 68 kilos. Por ahí es un peso con el cual debería empezar. Y al menos debe ganar unos 5 kilos y no más de 15. Eso es lo ideal. Pero hay pacientes que pueden ganar 2, 3 kilos a veces todo el embarazo y ese es un mito, ¿no? Piensan esas mujeres que si solo han ganado 2, 3 kilos y están ya por dar a luz, están sumamente preocupadas pensando que su bebé va a salir desnutrido. Y no es así, ese es un mito que tenemos que romper. Mientras el bebé gane peso y sea corroborado por ecografía, no hay problema si no ha ganado mucho peso. Por el lado contrario, si ha ganado más de 15 kilos, eso sí puede traer problemas. Tiene más riesgo de preeclampsia, sufrimientos fetales, partos prematuros, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo mito que queremos hablar es sobre la dieta. También nos llama mucho, doctor, ¿qué dieta debo comer? Me han dicho que no coma tal dieta, que dieta mediterránea, y hay 1000 de dietas que nos traen. Y la verdad, la mejor dieta es la dieta que uno está acostumbrado a comer siempre, sin exagerar, pues, o sea, evitar obviamente los carbohidratos, porque eso es sano para todo el mundo. Se puede comer poco carbohidrato, bastante verdura, un poco de fruta, un poco de carne, de preferencia las carnes blancas, pero eso es para todos, no solamente es para las embarazadas. Entonces hay que hacer una dieta saludable como si fuera cualquier otra persona. Me dicen, pero no, me han dicho que tengo que suplementar con este tipo de grasa, con el DHA, con este tipo de vitamina, pero realmente eso no se ha demostrado que todavía no es tan efectivo, que es más moda que otra cosa. ¿Qué otro mito tenemos? El uso de las vitaminas. La gente mucho se ha obsesionado con el uso de las vitaminas como el ácido fólico, por ejemplo. Es cierto que el ácido fólico ayuda a disminuir 2 o 3 malformaciones que son muy raras, como un cerebro abierto o algún tipo de cardiopatías raras, pero que pasa uno cada 10.000, cada 5.000 casos, y que el hecho de no tomar el ácido fólico por un día, por una semana, no va a pasar absolutamente si estás bien nutrida, o sea que no te preocupes mucho por el tema del ácido fólico. El fierro y el calcio son 10 veces más importantes que el ácido fólico. ¿Qué mito otro tenemos en cuanto a las ecografías? También vienen muy preocupadas porque dice, doctor, le han hecho muchas ecografías y me han dicho que va a salir malformado y tanta cosa. Entonces, ese es otro mito. La ecografía es un ultrasonido muy fino que no tiene radiación, que no afecta al bebé. Eso ya está demostrado científicamente, así que no se preocupen. Tenemos incluso casos que a veces hay que hacer ecografías cada 3 días cuando los bebés están muy pequeños. Y los gemelos, por ejemplo, le hacemos cada mes, y hay gemelos que tienen mala circulación, tenemos que hacerle quincenal y nunca pasa nada. O sea, la ecografía no es dañina para el embarazo. Con respecto a los medicamentos también hay mucho mito. Hay pacientes que hasta piden que un aborto a veces. Doctor, quiero perder mi bebé porque me he puesto tal ampolla o porque he tomado tal pastilla y andan sumamente preocupados, no duermen. Realmente se ha demostrado que la posibilidad que un medicamento produzca alguna malformación es menos del 3%. Y esto es de esos medicamentos que están contraindicados en el embarazo, ¿no? Pero si toma medicamentos que no están contraindicados en el embarazo, no va a haber ningún problema.
Ahora, si yo tomara una pastilla o dos pastillas, hasta tres pastillas de esos medicamentos contraindicados, le aseguro que la posibilidad de que pase algún problema no lo va a ver, es muy raro. En mi experiencia de 20 años yo no he visto que por una o tres pastillas te produzca una malformación, así que no se preocupen mucho. Otro tema, las vacunas. Las vacunas, obsesionadas también por las vacunas. Doctor, ya pasó, voy a dar a luz y no me han puesto la antitetánica. Y me han gritado en el hospital por no haberme puesto la antitetánica. La antitetánica es una indicación que lo dio el gobierno hace más de 50 años porque el Perú tenía las tasas más altas de tétanos en los recién nacidos. ¿Por qué? Porque más del 50% de partos se daban en el campo. Se cortaba el cordón con una piedrita o con una cuchilla sin desinfectar y pasaba el tétanos al bebé y el bebé fallecía a los 7 días. Se le llamaba enfermedad de los 7 días. Entonces el gobierno instauró vacuna para todo el mundo. No podía discriminar y decir vacuna solo para lo del campo. Dijo vacuna para todo el mundo. Y eso ha quedado establecido y la gente cree que tiene que ponerse la vacuna contra el tétanos. Obviamente, si estás en el campo, está recomendado, ¿no? Si no vas a dar un hospital en una clínica, obviamente, pero la mayoría que da en clínica o hospital nunca va a haber un tétanos en el bebé, eso olvídense. La vacuna contra la influenza, ese es otro mito. Realmente, de todas las gripes que hay en el mundo, como 50 tipos de gripes, la influenza es un tipo de gripe muy fuerte que da en los países, sobre todo que están muy cerca a los polos, como Canadá, como Estados Unidos, tipo cerca a Alaska, por esas zonas, o también en nuestras zonas como Puno, esas zonas que hace mucho frío. En la costa, en zonas costeras, es muy raro ver la influenza. Entonces, si se vacuna, a buena hora, pero si no se vacuna, es muy raro que pase algún problema. Es extremadamente raro que la madre contagie a su bebé al nacer. Es extremadamente raro. Y si se pone la vacuna, no es necesario poner a los 2 o 3 meses, hay que esperar por lo menos a las 28 semanas en adelante, porque las vacunas usualmente duran solo 3 meses. Si yo me vacuno 4 meses antes del parto, no va a tener ningún sentido. Así que hay que saber en qué momento ponerse. Y otro mito tenemos muy frecuente también es las infecciones de vías urinarias. En el embarazo, el examen de orina no sirve para nada. Muy excepcionalmente puede servir cuando tenemos el apuro por diagnosticar una infección. En el embarazo se debe hacer urocultivos, lo repito una y otra vez, urocultivos. ¿Por qué? Porque casi todas las embarazadas tienen flujos, descensos o sangrados que va a hacer que el examen de orina salga alterado y eso no significa que sea infección. Entonces muchas mujeres a veces tienen pérdida de sus bebés porque han estado sangrando, han abortado y les hacen examen de orina y se produce el aborto y le dicen, es que tuviste una infección de vías urinarias por tu examen de orina, y no es así. Y se quedan con esa idea de que el aborto fue por la infección de las vías urinarias. Así tenemos muchos más mitos que vamos a seguir conversando. Por ejemplo, vamos a hablar de los mitos del hipotiroidismo y los tratamientos en el embarazo, o la diabetes gestacional y su tratamiento, que muchos pecan en exceso y nadie le dice realmente cómo debe manejarse. Nos despedimos y hasta la próxima oportunidad. Esperamos haber resuelto sus dudas y cualquier duda escríbanos al WhatsApp.